El saludo a todas y a todos. Aquí estamos los de ESPN Deportes en este canal. Después del partido entre el FC Barcelona y el Newcastle, 7-2. El Barça ha aplastado en una segunda parte de ensueño al equipo inglés. Y eso que el equipo inglés, el Newcastle, en la primera parte puso bastante de su parte para poner en aprietos al FC Barcelona, que finalmente, insisto, 7-2, con 2 tantos de Rafinha, otros 2 de Robert Lewandowski, con Fermín, con Marc Bernal y con Lamine Yamal también completando la terna de goleadores. Y no son goleadores, pero sí que son super cracks los panelistas que tenemos en el día de hoy, como Gemma Solé, como Lluís Bou, como Richard Méndez. Bueno, tenemos muchísimas cosas de las que hablar. En breve seguramente tendremos también a Ana Cobos para que ponga un poco de orden aquí, porque no puede ser este golpe de estado que he perpetrado en los últimos instantes. Así que, bueno, empezamos por quien está en el terreno de juego, porque tenemos a Lluís Bou, que yo le veía ahora fuera de cámara y estaba como uno más. Parecía Lamine Yamal, parecía Marc Bernal, parecía Hansi Flick. Lluís, ¿cómo estás? Sensaciones, celebración para el optimismo, lo que ha pasado en el día de hoy. Muy buenas. Ha sido una barbaridad lo que se ha vivido hoy en el Camp Nou, que ahora se está vaciando, pero se ha quedado más de 5 minutos después del pitido final. Agradecer el esfuerzo de los jugadores y sobre todo a celebrar este pase a cuartos de final, que en la primera parte no se veía del todo claro, porque en la primera parte ha parecido más un combate de boxeo que un partido de fútbol, un intercambio de golpes. El Barça se ha tenido que adelantar 3 veces para irse al descanso con ventaja gracias a un gol de penalti de Lamine Yamal en la última acción de esta primera parte, pero en la segunda parte sí que se ha impuesto, sí que se ha jugado lo que quería el Barça y ha sido un auténtico vendaval con 3 goles en 15 minutos en el primer cuarto de hora del segundo tiempo para dejar liquidada la eliminatoria. Y podríamos destacar a muchos nombres, porque hoy Cubarsí y Gerard Martín han estado otra vez impecables. Hemos visto a un gran Fermín, a un gran Lamine Yamal, a un gran Rafinha, pero yo hoy me voy a quedar con Robert Lewandowski por cómo ha ido el partido, ¿no? Porque en la primera parte parecía negado totalmente de cara a gol, incluso ha sonado silbados desde el público, y hoy Lewandowski se desquita con este doblete y termina haciendo historia, convirtiéndose en el jugador que ha marcado a más equipos en toda la historia de la Champions League. Veremos si es su última noche grande de azulgrana o en la máxima competición europea, pero la de hoy seguro que no la va a olvidar Robert Lewandowski. No, está claro que en la primera parte yo veía, sobre todo, ¿no?, en el descanso, en el entretiempo, en mi timeline de Twitter, muchos palos a Robert Lewandowski que luego se convirtieron en halagos. Richard, voy contigo porque lo primero el saludo, lo segundo, da la sensación de que sobre todo que el Barça se pusiera por delante con ese último penalti. Luego hablaremos de si son penaltis, lo que hemos visto, lo que nos ha pitado, etcétera, pero ¿crees que pudo ser importantísimo ese penalti transformado por Lamine Yamal justo antes del entretiempo para que el Barça estuviera más tranquilo en la segunda parte? Un gusto como siempre, Rodri, muchachos. Hay 2 momentos de inflexión que vienen. Ese del final, del epílogo del primer tiempo, el penal que le permite a Barcelona ponerse 3-2, pero después, muy rápido en el segundo tiempo, aquella jugada con el toque de primera que manda Rafinha de manera espectacular para el gol de Fermín. Esos creo que son los 2 golpes que asesta con toda dureza el Barcelona, al final del primer tiempo y al arranque del segundo. Ahí ya la distancia de 4-2, a eso ya después se le suma la lesión de Tonali y desaparece completamente el Newcastle, y era previsible la goleada. Algo que no funcionó durante el primer tiempo en Barcelona y que después no viene el segundo tiempo era la versión de Pedri a la que estamos acostumbrados. Sin embargo, para el segundo tiempo no le hizo falta al Barcelona. Los 2 golpes importantísimos, el penal al final del primer tiempo y sumado obviamente a lo que fue el gol de Fermín casi en el arranque del segundo. Gemma, voy contigo porque ya está la gente empezando a calentarse. Mucha gente preguntando en el chat por Rodra, que dónde está Rodra, que por qué celebraba la ventaja del Newcastle y luego de repente ha desaparecido. Bueno, luego veremos y contestaremos, ¿no? Pero sí que es cierto que os animamos a que en el chat en vivo aportéis vuestros comentarios, vuestros puntos de vista. Y vamos con el tuyo, Gemma. Como primer acercamiento, ¿qué te pareció el partido? Sobre todo una pregunta. ¿Crees que, visto lo visto, sobre todo en la segunda parte, el Barça tiene motivos para soñar que puede ir muy lejos y que puede llegar muy lejos a la final de esta competición? ¿Qué tal, Rodri? El saludo para todos. A ver, si me dices que mire la segunda mitad, pues te digo que sí, que el Barça se ha ganado el derecho de soñar a todo. El problema es que he visto todo el partido, los 90 minutos, he visto el primer tiempo también, y creo que nos hemos ido todos al descanso, a pesar de ese gol de penal que ahora marcabais, que le ha hecho mucho daño al Newcastle, que es un equipo vulnerable, y con esa vulnerabilidad, cuando se te cae una pieza tienes que poner a un Araujo con todas las dudas que eso genera,
que creo que es difícil pensar en un Barça campeón de un título tan complicado con la Champions, con los rivales pues que tienen mucho más potencial en sus escuadras que el equipo de Hansi Flick. Pero claro, viendo el segundo tiempo y viendo el global del partido, sí que es una delicia ver este equipo. Es muy divertido, la segunda parte es magistral, intercambio de golpes que al final lo gana Hansi Flick. Yo no sé qué le dice Hansi Flick a sus hombres al descanso, que salen de otra manera, ya se percibía. Sí que el gol de Lamine ha hecho mucho daño a los Magpies, pero es que igualmente ha salido con otra actitud, ha movido las piezas, ha dado más libertad a Rafinha y a Lamine, que estaban excelentes, y eso creo que ha sido una fuente constante de peligro, y creo que ha sido un muy buen triunfo del Barcelona. Le ha faltado un gol, que lo ha tenido Lamine ahí en sus piernas para emular ese 8-2 que le asestó Hansi Flick al Barça hace ya varios años, y bueno, un partido para soñar en seguir progresando y en trabajar cosas especialmente en defensa, y a ver qué pasa con Joan García, que esa sí que es una muy mala noticia para el Barça. ¿Saben qué me gusta de toda la banda que nos sigue en YouTube? Que adelantan acontecimientos. Dice Amigo Panga, dice, la Premier no está muerta, aún faltan Arsenal y Liverpool. ¿Por qué? Pues porque seguramente luego vamos a hacer esa pregunta de qué le pasa a la Premier cuando llega a Europa en años como este, que de repente se cae el Manchester City, parece que se puede caer. Toquemos madera porque va a empezar el partido dentro de un ratito, el Tottenham Hotspur contra el Atlético de Madrid, hoy se cae el Newcastle. Bueno, de eso hablaremos luego, porque veo a la gente ya con ganas en el chat de comentar muchas cosas. Luis, te quiero preguntar un poco por ciertas cosas que decían tanto Richard como Gemma, de qué cara es la real del FC Barcelona. La segunda, donde enamora absolutamente a todo el mundo, donde golea, donde marca Rafinha, donde marca Lamine, donde todo el mundo se espolea, ¿no? para ver al Barça lo más lejos posible. ¿O crees que la primera parte del Barça también tiene algo de realidad que puede hacer condicionar al FC Barcelona en el futuro? Sí, claro que tiene parte de realidad, porque esto es fútbol y se trata de estar bien los 90 minutos, pero creo que el Barça ya no es este equipo que roza la perfección como era aquel equipo de Guardiola, ¿no? Que prácticamente era imposible de tumbar ni de dominar durante 2 minutos. Es que era un equipo perfecto, y este Barça con sus imperfecciones, yo creo que ante el Atlético ya presentó la candidatura a ganarlo absolutamente todo, y hoy con esta segunda parte muestra que cuando está jugando a lo que sabe, cuando está inspirado y cuando sobre todo juega en campo rival, es un equipo que prácticamente es imparable, porque al nivel del Barça de la segunda parte, a mí me da igual que esté delante el Arsenal, el Paris Saint-Germain, el Madrid o el Bayern de Múnich. Yo creo que es imposible sostenerse ante tal nivel de inspiración cuando el Barça se asienta, ¿no? A campo rival. Ahora bien, a mí lo que más miedo me da como aficionado del Barça es que esta versión la estamos viendo solamente en el Camp Nou. Me falta ver también esta versión en los partidos fuera de casa. Esta era la única eliminatoria que tenía el Barça en el camino de la Champions con la vuelta en casa. A partir de ahora, empezando por los cuartos de final, el primer partido será en el Camp Nou, pero todas las vueltas ya serán fuera de casa. Y sí que es cierto que ni el año pasado, pero sobre todo este año, el Barça no está mostrando esta versión arrolladora fuera de casa. Yo creo que es el debe principal, más que ajustar la defensa, que si no ha llegado al cabo de más de un año y medio, no creo que vaya a llegar por arte de magia en este parón de selecciones. Más que resolver ciertos aspectos tácticos, creo que es tratar de mostrar por lo menos una versión que se parezca a esto que hemos visto hoy en el Camp Nou, también fuera de casa en eliminatorias de la Champions. Aquí hay para todos, porque en el chat me dicen ¿cómo te quedó el ojo, Rodri? Ja, 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 ja. El Barça podía pinchar contra el Newcastle. Eso sí es fútbol, Rodrigo, dice Félix Chávez. También por aquí, Denis Rolando Cáceres dice ánimo a los madridistas. Por aquí también recadito, visca al Barça hacia toda la caverna periodística. Hay muchos recados, ¿eh? Incluso hay uno que dice, dale un ánimo y un abrazo tremendo a mi hermano Richard Méndez. Pues aparte del ánimo, aparte del abrazo, también le damos el turno de palabra a Richard, porque eres un lujo estar es para contar contigo en este segmento. Y sobre todo te voy a preguntar un poco lo mismo que a Alex. ¿Tú crees que esas transiciones del Barça, sobre todo en la primera parte, donde sufre más, es algo que es obvio que tiene que corregir Hansi Flick, pero crees que puede restar o sumar más lo que tienen arriba? Es decir, restar mucho más cómo sufre el Barça en ciertas fases del partido, ¿o crees que puede sumar y que no es algo de lo que se deba de preocupar Hansi Flick, sabiendo que arriba, de momento, y en días como hoy, está garantizado que marque más de 2 goles? Sí, en días como hoy está garantizado, Rodri, pero en otros partidos no, contra otros rivales probablemente no. Ese es el tema, ¿no? Entonces, obviamente tienes que restar preocupaciones en defensa.
Las transiciones, hoy hay un error en una transición por el empeño de Lamine de hacer un taco que termina en uno de los goles del Newcastle, si mal no recuerdo fue en el segundo. Ese tipo de situaciones te las tienes que ahorrar, pero eso es algo que se resuelve con el discurso. Ahora, los retrocesos de Barcelona, cuando tienes un equipo al cual tratas de atacar y te toman la espalda por sorpresa, eso sí es una dificultad, que es como ocurre la jugada del primer gol del Newcastle. Eso es algo totalmente mejorable para el Barcelona, pero es un patrón que se viene repitiendo durante prácticamente toda la temporada, que contra algunos equipos, como es hoy el caso del Newcastle, te alcanza con tu potencial goleador, te alcanza con la presencia de Rafinha, te alcanza con lo que puedes hacer con jugadores que te vengan desde la zona de volantes como Fermín, con el que se vaya incorporando como Bernal, puedes lograr muchísimas cosas, pero este patrón no se te va a repetir con todos los rivales. Entonces, no siempre vas a tener esta pegada excesiva, este reencontrarse con la red como para Robert Lewandowski y llegar y marcar 2 goles en partido europeo. Eso no te va a suceder contra todo rival. Entonces, vas a tener algún partido en el camino en que la pelota no entre con facilidad, como fue en la ida. Vas a tener un partido en el camino donde, si tú no corriges esa forma del retroceso defensivo, pues te va a traer problemas, como le sucedió precisamente en la ida, o como le había sucedido durante los primeros 45 minutos. Barcelona tiene todavía cosas que arreglar, porque no se puede quedar pensando Hansi Flick en que, bueno, como mi ataque es tan demoledor, lo que sucede atrás lo podemos ir apañando. No, es que hay partidos de partidos, y este ha sido un partido que al Barcelona ofensivamente le ha salido redondo. El primer tiempo fue pésimo en lo defensivo, y eso no lo oculta. En ese aspecto, Gemma, cuando ves el primer tiempo que el Newcastle a la contra hace daño, cuando ves el fallo de Lamine Yamal en la salida de pelota que al final termina en gol, ¿llegaste a temer por la eliminatoria? No, porque era en casa y porque el equipo está carburando desde el centro del campo para arriba. Es decir, a ver, no lo veía todo hecho, pero pensaba que tenía el equipo suficientes recursos de energía y el factor campo está siendo muy importante como para resolverlo. Y al final también estamos hablando de las vulnerabilidades del Barça, pero Newcastle también las tiene. En ese sentido, pensaba que si Hansi Flick ponía orden, que es algo que sabe hacer muy bien en el descanso, que lo iban a resolver, pero sí que pensaba un poquito más allá. Pensaba en unos cuartos, pensaba en unas hipotéticas semifinales y pensaba que este equipo así, si no logra corregir esa defensa, y no hablo solo de la defensa, sino de la presión tras pérdida, de hacer cometer menos errores y de luego replegarse mejor, va a sufrir mucho en Champions. De hecho, ojalá que dentro de un ratito, ¿no?, analicemos que el Atlético está en cuartos y me imagino otra vez otra eliminatoria de Champions, en este caso en lugar de Copa contra el Atlético, con la definición en el Metropolitano, y digo, esto le puede llegar a costar mucho al Barça, que ya vimos como el Atlético con la versión feroz le puso en problemas. Para hoy no me preocupaba en exceso, pero sí que este equipo, además el Newcastle me sorprendió su planteamiento inicial, pensaba que sería un poquito más conservador, pero sabían muy bien, habían leído muy bien cómo hacer daño al Barça, lo siguieron haciendo hasta ese gol de Lamine que les hace daño, y a la versión de super equipo con la que sale el Barça en el segundo tiempo, pues ya no pueden y es un arreón de goles, así que para hoy no, pero me preocupan estos problemas defensivos del Barça de aquí en adelante.